Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre diagnósticos incorrectos de diabetes, porque creo que es una situación cada vez más frecuente. Personas que están bien seguras que tienen diabetes tipo 2 y que han creído esto por mucho tiempo y que a la hora de intentar revertir la diabetes tipo 2, pues resulta que se encuentran con muchos obstáculos y no obtienen el resultado que están buscando. Yo soy el doctor Antonio Cota, médico internista y médico de Sugar Care. Imagina qué pasaría si te dijeran un día de estos que lo que usted tiene no es diabetes tipo 2, sino otro tipo de diabetes, o bien que resulta que ni siquiera era diabetes el problema a resolver. Seguramente estarían en shock, porque lo he visto en muchas personas, pensando en todo el tiempo que creyeron que tenían diabetes tipo 2 y que estaban haciendo su mejor esfuerzo por controlar esta enfermedad, pero lógicamente con mal resultado porque el diagnóstico era incorrecto. Imagínense todo el tiempo, dinero y esfuerzo perdido que, si siguen los pasos que les voy a comentar en este episodio, pueden evitar, porque al pasar el tiempo, al pasar los años, con un diagnóstico incorrecto y un tratamiento incorrecto, el cuerpo se va deteriorando tanto que cuando te das cuenta y quieres hacer las cosas bien, algunas de estas personas lamentablemente han cruzado el punto de no retorno y ya no pueden revertir la diabetes y no pueden dejar de tomar medicamento. El motivo, insisto, porque cada vez es más frecuente encontrarme con casos de diabetes tipo 2 que no son diabetes tipo 2, sino que tienen otro tipo de diabetes y que es por esto que su glucosa no baja como les gustaría, a pesar de estar llevando una dieta baja en carbohidratos y practicando el ayuno intermitente. En algunas ocasiones hay casos que hacen sospechar de que no sea diabetes tipo 2 el problema. Si es diabetes tipo 2 pura y no hay otro problema agregado, entonces se va a revertir sin ninguna dificultad. Solamente es cuestión de tener un poco de paciencia y ser constante con una buena alimentación y practicando el ayuno intermitente. No hay mucha dificultad para revertir esta enfermedad, siempre y cuando sea supervisado, ajustando el ayuno, optimizando el tratamiento para evitar el estancamiento que se puede eh, tener en este proceso, ajustando los medicamentos e ir quitando medicamentos poco a poco y vigilando todos los demás parámetros. Ahora, el primer paso para revertir la diabetes, entonces, en ese sentido, sería confirmar el tipo de diabetes y cómo funciona el páncreas. De esto se trata este episodio porque, como les comento, algunos casos ni siquiera son diabetes. Por ejemplo, el día de hoy acudió a consulta una mujer de 50 años aproximadamente porque le preocupaba mucho o le preocupa mucho tener problema de colesterol, presión alta y glucosa. Este caso que les platico le detectaron prediabetes en el 2021, o sea, hace 2 años aproximadamente, y me mostró sus análisis de aquel entonces. Tenía glucosa de 106 y una hemoglobina glucosilada de 5.8. Lógicamente, le detectaron prediabetes y le recetaron lo que ustedes ya saben, metformina y rosuvastatina para el colesterol. Le comentaron que siguiera con estos medicamentos, controles periódicos y consulta de manera regular. Ya saben, la misma historia de siempre, ¿no? Esta persona vivió desde el 2021 hasta el día de hoy preocupada por esta situación, porque que te digan que tienes prediabetes, estás pensando que vas a tener diabetes en el futuro. Esto es inevitable. Y lógicamente el inconveniente o la molestia de estar tomando estos medicamentos que en muchas ocasiones, como en este caso, le generaba molestias del estómago, ¿no? Le generaba incomodidad, muchos gases, distensión. Esta paciente, de su angustia, se realizó un montón de estudios, tomografía, radiografías, ultrasonido, tiroides, pues tratando de encontrar la respuesta a su problema, pero pues sin encontrarla, ¿no?
Acude a consulta y yo veo los análisis que son de este año, 2023, glucosa 106, hemoglobina glucosilada 5.6. Veo a una persona que tiene su presión arterial normal, 100/70. Veo que el colesterol está en 208, ligeramente elevado, pero no tanto. Veo que el colesterol bueno, HDL, está dentro del rango normal. Veo que el colesterol malo está en el límite superior, 132. No veo acantosis nígricas u otros datos de resistencia a la insulina. Inmediatamente, lógicamente, prende el foco o a lo mejor esta persona no tiene diabetes, no tiene ni prediabetes, que la glucosa está ligeramente elevada y la glucosilada estaba ligeramente elevada, sí, pero no todas las elevaciones de azúcar son por la diabetes. Al interrogar más a fondo, pues resulta que tiene ansiedad, que tiene estrés por diversas situaciones familiares pues complejas y que además tiene problema del sueño. Esos dos factores son los que le están subiendo ligeramente el colesterol, subiendo ligeramente la glucosa y subiendo ligeramente la hemoglobina glucosilada. Este es un caso típico de una persona con elevación muy ligera de las glucosas que no es por diabetes. Lamentablemente, las recomendaciones actuales es azúcar alta, medicamento, sin siquiera pensar y sin siquiera analizar qué es lo que tenemos delante, cuál es el problema, por qué esta persona tiene su azúcar ligeramente alta, por qué. O sea, no estamos hablando de que tenga glucosa de 400 y 500, ¿no? Eso pues sí es diabetes. Estamos hablando de 108, 106 de azúcar, glucosilada 5.8, 5.6. Pues lógicamente esta persona pues no tenía diabetes, sino una situación de cortisol por mala calidad del sueño y por estrés patológico. Ahora, estas situaciones pueden generar elevaciones un poco más altas de la glucosa. Tengo otra paciente que tiene glucosas entre 120 y 140 y su hemoglobina glucosilada en 7%, a pesar de llevar una buena dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Esta paciente se midió el cortisol y lo tiene ligeramente elevado, pero también esta paciente, que lo he comentado en otros episodios, cada vez que se va de vacaciones y se aleja de su trabajo, su glucosa baja, 90 a 100, 90 a 100. Regresa a su trabajo y nuevamente su glucosa vuelve a subir, 130, 140. Entonces aquí es evidente que el entorno le está generando un problema. No sé exactamente qué es lo que sucede en su trabajo, probablemente tenga relaciones tóxicas, pero esta paciente claramente no tiene diabetes, porque cuando se va de vacaciones come lo mismo y sigue haciendo el ayuno. ¿Qué cambia que le baja la glucosa? El entorno. ¿Qué cambia? Pues que está de vacaciones, está de vacaciones y que no está en su trabajo, y eso le baja la glucosa. Esto demuestra que no todas las elevaciones de glucosa son por resistencia a la insulina, mala dieta o falta de ayuno. Volvemos al punto de este episodio, no todas las diabetes tipo 2 es por diabetes. Puede haber otras situaciones que te estén elevando la glucosa. Ahora, por otro lado, tenemos aquellas personas que tienen diagnóstico de diabetes tipo 2 y que batallan mucho para controlar su glucosa, pese a utilizar medicamentos o inclusive utilizar insulina. A diferencia de los otros ejemplos, en estas situaciones la glucosa está más alta, 200, 300, 400, y la hemoglobina glucosilada puede estar más elevada, 7, 8, 9, 10% o incluso más. Y esto no es por cortisol, no es por problemas relacionados al estrés o por mala calidad del sueño. Generalmente estos casos tienen más de 5 años con esta enfermedad, con este problema sin lograr controlarse bien. Y cuando se enteran de que es posible revertir esta enfermedad y toman la decisión y están dispuestos a lograrlo, es cuando encuentran muchos obstáculos. Ahora, la gran mayoría de las diabetes tipo 2 se van a revertir sin tanta dificultad. Paciencia, constancia, dieta, ayuno y en cuestión de meses esa glucosa va a disminuir. Pero cuando esto no sucede, y de eso estamos hablando en este episodio, es porque hay algo más de fondo. Y ese algo más de fondo, en otras palabras, es que no es diabetes tipo 2 el problema.
sino que probablemente se trate de otra enfermedad, porque estadísticamente, y es lo que yo he observado y es lo que quiero compartir, que al hacer estudios, cada vez son más casos de diabetes tipo 2 que no son diabetes tipo 2 y probablemente entre el 1 al 2%, esto es lo que yo he observado bajo mi experiencia, ni siquiera tienen diabetes. Tienen otro problema de fondo que les está subiendo su glucosa. Esto me ha hecho pensar que tal vez una buena medida para confirmar cuál es la situación y el pronóstico y las posibilidades que se tienen de revertir la diabetes tipo 2 es medir cómo funciona el páncreas a través de un parámetro que se conoce como péptido C. El péptido C es una muestra de sangre de laboratorio que indica de manera indirecta cómo está funcionando su páncreas en relación a la producción de insulina. De tal manera que podemos tener tres escenarios distintos. Si el péptido C es normal o alto, indica que el páncreas está funcionando bien y que produce bastante insulina. Y esto va en relación a la diabetes tipo 2. Si es este el escenario y es este el único problema a resolver, entonces digamos que es de buen pronóstico porque se va a revertir en cuestión de meses con una buena dieta y con un ayuno intermitente efectivo. El otro escenario es que el péptido C salga en cero o que indique que ese páncreas no está funcionando. En ese sentido, estaríamos hablando de una diabetes tipo 1. Y si es esto la situación, pues entonces ahí tendríamos un mal diagnóstico y por qué esa persona no logra controlarse a pesar de la dieta, a pesar del ayuno. La diabetes tipo 1 puede existir en niños, pero también en adultos. Y cada vez se observa más en adultos y que en ocasiones se suele confundir con diabetes tipo 2, porque lo que sucede, a como yo tenía la idea antes, es, eres una persona adulta, tienes diabetes, es tipo 2. Ya es tipo 2 si no le busques, pero no es así. Cada vez nos estamos dando cuenta que más adultos que tienen diabetes tipo 2 generalmente no son diabetes tipo 2, algunos de ellos son tipo 1 y esos tipo 1 no van a poder revertir la enfermedad con la dieta ni el ayuno intermitente. Esto, volvemos a lo mismo, se confirma mediante un péptido C para confirmar cuánta insulina está liberando ese páncreas. Ahora, el escenario se complica. Volvemos a repetir, si el péptido C es normal o alto, es tipo 2 y se va a revertir. Si el péptido C es cero, entonces es tipo 1 y no se va a revertir con dieta ni con ayuno. Pero si el péptido C es intermedio, o sea, si está presente, pero está bajo, si hay insulina, pero poca, aquí es donde viene el problema porque son los escenarios más difíciles de discernir, número uno, y de revertir, número dos. Por ejemplo, si el péptido C está ligeramente bajo, estaríamos hablando de una diabetes tipolada. Si es este el caso, necesitaríamos confirmar mediante otra prueba, un estudio de laboratorio, para medir anticuerpos anti-GAT65. Si esos son positivos, quiere decir que algo está activando el cuerpo para que produzca estos anticuerpos y que estos anticuerpos destruyan las células beta que son las que producen insulina. Aquí, ¿qué hay que hacer si se busca revertir esta enfermedad? Tal vez la mejor alternativa, porque no hay un camino bien definido, pero tal vez lo más conveniente sería explorar pruebas genéticas y de medicina funcional para ver qué está detonando esa producción de anticuerpos y tratar de eliminar la causa. Esto es posible. Esto es posible y está demostrado para otras enfermedades autoinmunes que de hecho probablemente así inició esta ciencia con la buena respuesta vista en personas con otras enfermedades como por ejemplo la enfermedad de Crohn o la enfermedad conocida como colitis ulcerativa crónica, que son enfermedades en las cuales el cuerpo produce muchos anticuerpos, casi siempre contra el intestino, que inflama demasiado y que mediante estos caminos, con pruebas genéticas, se ha logrado identificar qué es lo que está fallando para disminuir o eliminar esos anticuerpos y llevar a la remisión esa enfermedad
sin medicamento. Ahora, en cuestión de diabetes LADA, no hay mucha información, pero yo creo que sí es posible, porque si se puede para otras enfermedades autoinmunes, no veo por qué no se podría para la diabetes tipo LADA, que también es una enfermedad autoinmune. Si a mí me detectaran este problema, creo que yo seguiría por este camino para tratar de revertir este tipo de diabetes. Si el péptido C está ligeramente bajo, indicaría que el páncreas no funciona de manera adecuada, también puede ser por secuela de una pancreatitis, que es la inflamación del páncreas. Si se tiene este antecedente, difícilmente se va a poder revertir esta enfermedad, porque esta inflamación generalmente es tan intensa que destruye las células beta que producen insulina. Y si es este el escenario, entonces no habría materia prima con la cual trabajar. Y aquí lo que hay que hacer es tratar de controlarse lo mejor posible utilizando la cantidad o las dosis menores posibles de medicamentos, o la menor cantidad de insulina posible, y tratando de cuidar lo mejor posible esas células residuales que aún están ahí funcionando. Pero esto ya cambia totalmente el panorama. Volvemos a lo mismo, la diabetes tipo 2 no pasa eso, se revierte sin ningún problema, pero estos escenarios complican el panorama y generalmente son personas que no sabían que tenían ese detalle y que están tan decididos o decididas a revertir la diabetes con ayuno, dieta, ejercicio, y hacen tanto esfuerzo que la glucosa no baja y no baja y no baja y no baja. Pues hay que pensar en otras posibilidades, porque probablemente existan otros caminos que se pueden seguir. Y el tercer escenario probablemente sea el más frecuente: agotamiento pancreático. Si el péptido C sale muy bajito, lo más común es que se tenga un exceso de sulfonilureas. Son medicamentos como la glibenclamida, glipizida, glimepirida, que exprimen literalmente el páncreas y que a la larga hacen que este órgano no produzca insulina, y que sea mucho más tardado y un poco más difícil revertir la diabetes tipo 2, pero es posible. ¿Que hay que hacer? Quitar estos medicamentos, el ayuno, la dieta, darle más tiempo, optimizar tu micronutrición, disminuir la inflamación y esperar, porque estas células beta sí se van a recuperar cuando es por intoxicación, digamos, por estos medicamentos. La otra situación es que estas células beta dejan de funcionar, terminan con una disfunción, sobre todo cuando ha pasado mucho tiempo de estar descontrolado de la diabetes tipo 2, pero esto, volvemos a lo mismo, se puede revertir. Probablemente se necesitaría utilizar medicamentos o insulina, dependiendo de cuánto esté la glucosa, por un tiempo más largo en comparación a otras personas, en lo que se vuelven a reactivar esas células beta. El mensaje aquí es que, si bien la gran mayoría de los casos de diabetes tipo 2 se van a revertir sin problema, un 80% tal vez, el restante 20% pueden estar pasando por estos escenarios. ¿Y cuál es la importancia aquí? Número uno, detectar. Número dos, tener paciencia, porque si se tienen estos problemas va a requerir más tiempo en comparación de otros, para que no hagan comparaciones con otros pacientes, y probablemente sea necesario incluir otras intervenciones o tomar medicamento por más tiempo en lo que se logra eh, revertir estas condiciones. Yo soy el doctor Antonio Cota y, como siempre, les agradezco que estén presentes en estas sesiones. Para mí es importante compartir esta información, que no es fácil, no es fácil, porque la comunidad médica pues está en contra de esto, ustedes lo saben, y además es algo que eh, si lo buscan, creo que no lo van a encontrar, porque la información que yo he encontrado es un poco de aquí, un poco de allá, un poco de acá. Siempre trato de basarme en evidencia científica y, lógicamente, la experiencia. La experiencia me va dando más conocimiento, y esto es lo que comparto pues con ustedes en estas sesiones. Ok, bien, entonces voy a pasar a leer las preguntas para resolverles sus dudas.
Ok, primero, dice Fito Martínez. Saludos, doctor. ¿Qué piensa de Jardiance Duo 12.5 sobre 1000 y Trayenta? Bueno, en algunos casos creo que son buenos medicamentos, pero hay que valorar caso por caso y en algunas situaciones no es necesario, sobre todo si esa persona está decidida a revertir la diabetes y se compromete y no tiene ninguno de estos problemas que acabamos de mencionar. Su páncreas funciona bien, es diabetes tipo 2 pura y no hay ningún otro factor agregado, entonces estos medicamentos son innecesarios. Pero si hay otros obstáculos, tienen problema, por ejemplo, renal, sus riñones ya están mermados, o tal vez desean bajar de peso, por ejemplo, Jardiance Duo podría ser buena opción. Geo Room dice, a mí me diagnosticaron diabetes con un examen de poscarga de glucosa, o sea, mintiendo a una curva de tolerancia. Después de 2 horas, 239 de azúcar y en ayuno 120. Este examen fue el único y me dieron metformina de 850. Estoy con metformina desde el 2017 y me hace súper mal el estómago. Pues ese estudio, 2 horas después de haber tomado la carga de azúcar mayor a 200, es diagnóstico de diabetes. Si el medicamento no lo toleras, habría que cambiarlo y ver cómo es tu alimentación, ver si estás haciendo el ayuno intermitente, porque evidentemente hay resistencia a la insulina, son glucosas bastante altas, que creo que tienes buena oportunidad de controlarte mediante otras alternativas. Eh, Probablemente sea prudente confirmar el tipo de diabetes mediante estas pruebas que te acabo de comentar, sobre todo el péptido C. Si el péptido C sale bien, ya lo hiciste, tienes un excelente pronóstico, ya dependerá de ti, de qué tanto te enfoques y pongas de tu parte para llevar una dieta saludable. Ligia Cool dice, doctor, muchas gracias por su tiempo y su consagración, su interés por la humanidad y por tomar su profesión tan profunda. Eres un excelente ser humano. Muchas gracias. Te mando también saludos. Es difícil, como te digo, si yo quiero platicar o comentar de estos tratamientos con mis colegas, incluso con mis compañeros con los cuales estudié la especialidad, pues me tachan de loco. Ustedes creo que me entienden, pero yo siento que hay un terrible error en la forma de tratar la diabetes del sistema médico actual, únicamente a base de medicamentos, sin tomar en cuenta las preocupaciones, las emociones, las decisiones del paciente y, por supuesto, teniendo a la mano otras alternativas, porque si no hubiera otros caminos, pues, ok, pues ni modo, ¿no? Pues medicamentos, no hay más que hacer, pero sí hay más opciones y esto es lo que trato de hacer, asentar estas opciones, tratando de irlas colocando en las personas que sí tienen oportunidad y sí lo creen y sí lo quieren llevar a cabo, porque pues he visto muy buenos resultados. Dice Alejandro García, saludos, tomo sitagliptina 100 miligramos cada 12 horas y metformina 850 cada 8 horas. Mis exámenes están bien, puedo dejar el medicamento de una vez o poco a poco. Fíjate que hoy acabo de grabar un video que voy a publicar mañana, precisamente de esto, mis observaciones al ir dejando medicamentos, así que te pido que estés atento y que observes este video para que tomes nota de mis recomendaciones y observaciones de cómo se puede ir dejando de tomar medicamento poco a poco. ¿Ok? Mercedes Rosas les ama, dice, buenas tardes, doctor, es un honor estar en su programa porque aprendo mucho, me da mucho gusto y gracias por tus comentarios. Esa es la intención de que aprendan, de que tomen mejores decisiones con las herramientas que yo les estoy otorgando, porque son cosas que suceden. Los temas que se me ocurren son cosas que voy viendo día con día, porque yo sé que si al paciente que tengo enfrente le está sucediendo, es probable que a muchos otros también les esté pasando esta situación.
Dice Sol, Solecito, tengo miedo a hacer ayuno porque estoy muy delgada y no quiero bajar más. Honestamente, las personas que están bajas de peso en el límite inferior o que de plano ya bajaron 30 kilos por descontrol o 20 kilos, yo sugiero no ayunar hasta que esa situación se normalice, porque pues si están muy delgados y han bajado bastante, el ayuno muy probable los va a hacer bajar más de peso y eso pues tampoco es bueno. Sonny Díaz dice, doctor, mil gracias por su valioso tiempo. No hay de qué. Para mí, la verdad es que es una excelente oportunidad poder compartir esta información y tener a alguien que esté ahí escuchando estos consejos. Cutie Dark dice, buenas tardes, doctor. En el día traigo la glucosa bien, pero en la mañana me amanece alta. Me pongo insulina en la noche para que no me suba tanto en la mañana. ¿Esto cambiará? Muchas gracias. A ver, en la mañana glucosa bien, pero amanece alta. Pues ahí lo que hay que ver seguramente es un problema de resistencia a la insulina. Tal vez sea prudente medir eso, porque si es resistencia a la insulina, pues hay que hacer intervenciones para eliminar esa resistencia a la insulina, o puede ser un problema del sueño asociado al cortisol. Yo revisaría cómo es su calidad del sueño y tal vez algunas intervenciones para regular mejor ese cortisol. Norma Espinosa comenta, me diagnosticaron diabetes hace 3 años, me envían al laboratorio, pero no sé qué estudios y tampoco resultados, solo que tengo glucosa alta y medicamentos. No puedo bajar de peso y quiero revertir. Híjole, pues sin tener tus resultados a la mano es difícil porque estos estudios sirven como una brújula. Si no tenemos un mapa, si no sabemos en dónde estamos parados el día de hoy, pues no sabemos hacia dónde estamos yendo. No sé si me explico. Yo creo que es importante que los pidas y si no, ve la posibilidad de que te los hagas por fuera, al menos tu hemoglobina glucosilada, tal vez la creatinina para ver cómo funciona ese riñón y a partir de ahí trazar un plan y trazar una meta. Es decir, estamos aquí parados en el punto A y vamos a caminar al punto B. Porque si no tenemos eso, no sabemos ni para dónde estamos yendo. Iriaín Azuaje dice, buenas noches, doctor. Yo empecé el ayuno intermitente y el primer día del ayuno, en la mañana me hice la toma de la glucosa y se me elevó a 165. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Porque lo estoy haciendo ayunos de 16-8. Yo creo que tal vez sea el factor tiempo. Si usted tiene menos de un mes haciendo el ayuno o probablemente menos de 2 meses haciendo el ayuno, esto es posible. Puede que la glucosa aún esté inestable. Ahora, todo depende. ¿Qué tal si su glucosa estaba en 300 y amaneció en 165? Eso sería una buena respuesta. Si su hemoglobina glucosilada está en 11% y amanece usted con 165, pues va bien, porque una persona que tiene hemoglobina glucosilada en 11% maneja en promedio sus glucosas entre 300, más o menos, y que usted saque 165, pues creo que va bien. A lo mejor no al punto al que le gustaría llegar, al 100, al 90, pero creo que va por buen camino. Tal vez el factor tiempo, hay que darle más tiempo y verificar cómo está su alimentación. Y en este comentario no dice si está tomando algún medicamento, porque eso también podría interferir un poco ese resultado. Enrique Benítez dice, buenas tardes, doctor. ¿Qué opinión le merecen los relojes para medir glucosa sin punción? Gracias. Si eres una persona que utiliza insulina o quieres tener un control más estricto de tu glucosa para ir monitoreando un poco más de cerca, adelante. Ten en cuenta la variación que pueden tener porque no son tan exactos como un glucómetro. Pueden variar 30, 40 hasta 50 miligramos, o sea, no son del todo exactos, pero sí sirven para orientarte y darte una idea de cómo van esas tendencias, si es una tendencia a la baja de tu glucosa o si es una tendencia a la alta, o si se mantienen altas todo el tiempo, pues te vas dando una idea, pero ten en cuenta la variación que pueden tener en comparación a los glucómetros normales. ¿Ok? César Pingo
Carhuatocto dice, mi hemoglobina glucosilada pasó de 11.9 a 6.1 en solo 4 meses, cambiando estilo de vida y con alimentación saludable. Pues felicidades, se nota que le echó ganas y esto demuestra, gracias por compartir, que sí es posible. Y me gusta mucho que hayas puesto el tiempo en 4 meses. En 4 meses bajaste de 11.9 de glucosilada a 6.1, porque la paciencia es un elemento clave en este proceso. Con un ayuno no vas a lograr nada, honestamente. Con 3, 4, apenas tu cuerpo se va adaptando. En un mes o en 2 ya puedes tener algún efecto, pero los efectos más duros y fuertes del ayuno intermitente suceden después del tercer mes en promedio. En tu caso fueron 4 meses y creo que vas excelente. Lisandro Argüelles, gracias doctor por sus consejos, son realmente muy valiosos para los que padecemos de esta enfermedad. Gracias por tus palabras, Lisandro, saludos. Enrique Benítez, doctor, el café modifica la diabetes. Yo te lo pregunto de esta forma, ¿conoces alguna persona que le hayan detectado diabetes por tomar café? Porque yo honestamente no. Conozco personas que les da diabetes por comer exceso de pan, exceso de tortilla, de pastas, pero exceso de café, yo no conozco ninguna persona que le hayan detectado el problema. Ahora, sube la glucosa, depende de cómo te lo prepares. Si es café negro, no vas a tener mayor problema. Si es con un poco de leche, no hay ningún problema, pero si le pones azúcar o crema, lógicamente te va a subir el azúcar o miel, porque ahí lo que te está perjudicando no es el café, es lo que le estás poniendo o al café. Algunas personas prefieren evitar el café porque siempre que toman café tienen el hábito de acompañarlo con una galleta, con un pan, y como el café solo no les sabe, pues prefieren evitar el café y en consecuencia evitan ese pan, evitan esa galletita. Ok, espero haberte contestado a la pregunta. Gerardo Antesana Calvimonte dice, Doc, tengo la 2, me imagino que se refiere a la diabetes tipo 2 y tomo glibenclamida en las mañanas. En las mañanas sale de 104 a 128 su glucosa y después de 2 horas de comer, me imagino, de 140 a 170 y su peso es de 69. No está tan alta su nivel de glucosa, sin embargo, la glibenclamida es un medicamento que a lo mejor está enmascarando un poco esos valores y que a largo plazo, sin duda alguna, te va a generar problemas en el páncreas. Entonces, todo dependerá de qué es lo que quieres lograr. ¿Quieres revertir esta enfermedad? Glibenclamida no te va a ayudar. Y ojo, porque hay personas que toman estas pastillas por mucho tiempo, 3, 5 o 10 años, y cuando quieren revertir la enfermedad, tienen agotamiento pancreático y esto es un obstáculo para lograr esa meta. Así que si tú quieres intentar revertir la enfermedad, pues yo te sugiero que inicies lo antes posible para que puedas quitar ese medicamento lo antes posible. De lo contrario, cuando quieras revertir la enfermedad, es probable que los efectos de esta pastilla no te lo permitan. Ok, Sony Díaz dice, mi mamá lleva años tomando metformina y tiene siempre diarrea. ¿Existe algún medicamento diferente a la metformina que sea más amable con su estómago? Sí, un montón. Trayenta, Hanumet, linagliptina, Jardiance, existen varias. Yo creo que la pregunta está bien planteada de forma parcial. Sin embargo, yo preguntaría, ¿no existe, si existe una forma más natural que no involucre medicamento para controlar su nivel de glucosa? Aunque esto depende del contexto, ¿no? Si es una persona de edad avanzada, probablemente no lo vamos a poner a ayunar, ayunos de 24 horas. Yo creo que depende del contexto. Sí existen otros medicamentos para que lo consultes con su médico tratante. Princesa Ramírez contesta, buenas tardes, doctor. Tengo como un mes que mi glucosa no sube de 100 y tomo cada 3 días una pastilla y ya no sigo mucho una dieta. ¿Cree que ya revertí la diabetes? Yo lo confirmaría con una hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada se encuentra bien,
Entonces, probablemente sí, porque una pastilla cada 3 días, aunque no me está diciendo cuál es, creo que es una dosis baja y probablemente ya estés ahí en remisión. No sé si total o parcial, yo lo confirmaría con una hemoglobina glucosilada. Gerardo Antesana Calvimonte comenta, gracias doctor, gracias a ti por estar aquí presente. Norma Espinosa, el curso para revertir la diabetes, te mando la información en un momento. Rosella Pantaleón, buenas tardes doc, me gustaría saber su opinión de la bipartición intestinal, la que hace el doc Walter Kunz, ya que esta operación que él hace no toca el estómago, solo hace la bipartición intestinal. Ahora sí que desconozco ese tipo de cirugía. No sé si te refieres a algún tipo de cirugía bariátrica o a qué, pero bipartición intestinal no lo había escuchado. Lo voy a buscar y te tengo la respuesta en la próxima sesión. Daniel Carrillo, saludos doctor, saludos Daniel, que estés muy bien. María Martínez dice, yo padezco la 1, diabetes tipo 1 supongo, y llevo mucho tiempo con insulina. ¿Qué puedo hacer para dejar mi insulina? Gracias por todo, bendiciones. Yo mediría un péptido C. Si el péptido C es 0, significa o muy bajito que tu páncreas no está produciendo, lo cual es característico de la diabetes tipo 1. Y si ese es el escenario, sería muy difícil, lamentablemente, que dejes de utilizar insulina. Pero si ese péptido C sale un poco alto, probablemente no sea la tipo 1. Eso es lo que yo haría, confirmaría con esa prueba. Ok, Lucía, a ver, vamos a ver, vamos para acá. Ok, Edgar Echeverría. Edgar Echeverría le decía que usted me confirmó lo que me ha estado sospechando en varios videos y estoy experimentando con la ingesta cada vez menos de ese medicamento, pues mi neuropatía ha disminuido. Efectivamente, la neuropatía se va controlando conforme la diabetes se va revirtiendo. Ojo, la diabetes se va revirtiendo. Esto es muy distinto a que la glucosa se esté controlando, porque la glucosa es únicamente el valor de glucosa en la sangre, pero la diabetes tipo 2, en este caso estamos hablando del exceso de azúcar que tenemos por dentro. Cuando eso se vaya eliminando, la neuropatía, los problemas de visión, problemas de circulación, nefropatía, que son los daños en los riñones por la diabetes, se van revirtiendo, aunque la glucosa pueda estar todavía entre 130 y 140. Esto es distinto. Ok, toma tiempo, volvemos a lo mismo, toma 2, 3 meses, 4, en algunos es mucho más rápido, en algunos es un poco más tardado, pero la gran mayoría tiene estos cambios. Ok, vamos a ver, dice Virginia Machado. Buenas noches, mi hemoglobina glucosilada es de 6.6. ¿Qué puedo hacer para revertir? Si es diabetes tipo 2, una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Generalmente en 3 meses, con esa hemoglobina glucosilada de 6.6 tendría que estar en remisión total sin ningún medicamento. Pasado este tiempo, si no has logrado esa meta, hay que preguntarse si la dieta es correcta, si el ayuno es efectivo o si no hay otro factor que no estás detectando que no te permite llegar a la remisión total. Ok, María L. Velázquez dice, buenas tardes, doctor. Yo no tomo metformina hace un año y medio y me diagnosticaron diabetes tipo 2 con 340 de glucosa. Estoy haciendo el ayuno el día de hoy, está a 186. Continúo con el ayuno, ¿ok? De 340 le bajó a 186 con el ayuno intermitente. ¿Lo continúas? Supongo que no está tomando medicamentos y si con 186 usted no se siente mal, está bien hidratada, no sé cuántas horas lleve de ayuno, pero si usted tiene poco tiempo haciendo el ayuno intermitente, yo le sugiero que lo corte entre 16 y 20 horas más o menos. De nuevo, si usted no tiene mucho tiempo haciendo el ayuno,
Eso es mi opinión. Los ayunos largos son para aquellas personas que ya están acostumbradas al ayuno intermitente y con 16 a 20 horas es más que suficiente. O sea, de 380 a 160 con el ayuno, me parece que es una excelente respuesta. Espero haberle contestado su pregunta. Ok, me dice, a ver, Homero García. Homero García dice, gracias, doctor, Dios lo cuide y lo bendiga. Igualmente, Homero García, saludos, mándeme el link para revertir la diabetes. No sé si se refiere al curso que más adelante lo voy a publicar, que va a ser este próximo sábado 27 de mayo. Vamos a hablar sobre la mentalidad, qué mentalidad se requiere para revertir la diabetes, el proceso del duelo, porque al tener diagnóstico de diabetes es perder la salud y eso genera un dolor. Es un dolor que hay que sanar. Eso lo vamos a platicar, cómo llevar una dieta baja en azúcar, cómo hacer efectivamente el ayuno intermitente, porque el ayuno intermitente no es una regla general que aplique para todos. Todos tenemos nuestra forma de ayunar de acuerdo a nuestros horarios, de acuerdo a nuestras preferencias, de acuerdo a nuestro estilo de vida. Y se trata de que con estos consejos, cada quien encuentre la forma correcta de ayunar que le funcione a cada persona. Porque lo que me funciona a mí, no le va a funcionar a otras personas, es así. Y lo que te funciona a ti que me estás viendo, a lo mejor a mí no me funciona. Entonces se trata de encontrar algo que te funcione a ti. Bueno, en otras palabras, el tratamiento se ajusta a la persona, no al revés. Si la persona se ajusta al tratamiento, hay conflicto. Debe de ser al revés. Ok, en un momento más les publico la cuestión del curso para aquellos que se quieran inscribir. Israel Santiesteban, buena tarde, doctor. Ayer me tomé la glucosa 92 en ayuno y hoy salió en 110. Así se pasa mi glucosa con metformina. Gracias, doctor, por sus sugerencias, ¿ok? Pues todo dependerá del tiempo que tienes, Israel Santiesteban, haciendo una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Si tienes poco tiempo, esto es probable que de hecho las glucosas no bajan así de forma lineal y se mantienen estables, sino que van bajando de esta forma. Subidas y bajadas, pero la tendencia es lo que importa, la tendencia hacia abajo. De tal manera que si yo tengo ahorita 150, mañana tengo 120, luego 110, pero pasado mañana a lo mejor tengo 130. Es normal. Y después 120, 100 y después 130 otra vez, es normal. Después 90, 80 y luego 110, es normal. Esas fluctuaciones son normales, pero la tendencia aquí es lo que importa. Muy distinto es de tener 120, amanecer 130, 160 y luego bajar a 140 y luego 170 y luego bajar a 150 y luego 200, pues ahí hay una tendencia hacia arriba. Eso pues no es normal. Todo en el cuerpo es dinámico, no es estático. La presión arterial va así, la temperatura va subiendo y bajando conforme pasa el día, este, todo, pero lógicamente siempre debe de estar dentro de un rango. Si esas fluctuaciones de glucosa están dentro del rango, perfecto. Pero si esas fluctuaciones se salen del rango, no, pues ahí no. Ahí hay problema. Entonces me parece que si tienes poco tiempo haciendo esto, podría ser totalmente normal. Débora Macay dice, buenas noches, me interesa a su curso, ¿cómo hago para inscribirme? Puedes enviar un mensaje, un WhatsApp a este número que aquí lo voy a poner en el chat para aquellos que deseen información. Va a ser este próximo sábado, más o menos 3 horas es lo que nos vamos a aventar estoy seguro que va a haber cosas que les va a servir, que no vienen en los videos, porque hay cosas o temas que únicamente los podemos exponer con esta interacción y con este acercamiento. Ok, vamos a ver. Dice Lisandro Argüelles, doctor, gracias a sus consejos de nutrición me ha dado muy buenos resultados al dejar de consumir arroz blanco y me ha sido de mucha utilidad. Gracias por compartir y qué bueno que tu glucosa esté mejor controlada al evitar este carbohidrato.
En la gran mayoría les beneficia disminuir el consumo de arroz, sobre todo yo me incluyo, los latinos, porque nosotros estamos de una forma configurados genéticamente sensibles a las elevaciones de la glucosa por el consumo de arroz, cosa muy distinta a las personas con descendencia o genética asiática. De hecho, existe algo que se conoce como la paradoja del arroz. ¿Cómo pueden existir japoneses que comen mucho arroz y no les suben la glucosa? Mucho arroz y no suben de peso. Es porque su genética es totalmente diferente. Estos consejos que yo les estoy dando de alimentación es orientado a lo que somos nosotros genéticamente en Latinoamérica. Ok, dice Marcela Larios, buenas tardes, doctor. ¿Qué opinión tiene de la dapaglifosina? Gracias por su atención. Saludos. Es un medicamento para la diabetes de los más nuevos, entre comillas. Muy bueno, la verdad es muy buen medicamento, pero que en algunas circunstancias no conviene utilizar o no es necesario utilizar. Por ejemplo, hoy acudió a consulta una señora de 66 años, me parece, con diabetes desde hace 6 meses, perdón, 6 años. Tomó en un inicio metformina, ahorita sus glucosas están entre 250 a 300, ya le indicaron insulina solicua, 30 unidades al día y además le indicaron dapaglifosina, este medicamento. Este caso que le comento, hace un año tuvo infección de orina, hace 10 meses infección de orina, hace 6 meses infección de orina y ahorita le recetan dapaglifosina. Este medicamento en este contexto creo que no es conveniente porque aumenta la probabilidad de tener infecciones de orina. Y si es una paciente que está batallando con eso, pues no me gustaría que este medicamento le empeorara esta situación. Entonces, sí es un medicamento bueno, pero en algunos casos no es conveniente utilizarlo. Ahora, si yo en lo particular no estoy seguro que se trate de una diabetes tipo 2, prefiero no utilizar este medicamento porque puede empeorar el caso si no es una diabetes tipo 2 pura. Eh, sí es un buen medicamento, pero elegido de forma correcta y para la persona correcta. Ok, dice Ángeles Camil Paz, ¿cuál es el valor normal de la hemoglobina glucosilada? Mil gracias si pudiera responder. Claro que puedo responder. La hemoglobina glucosilada normal 5.6%, que en Estados Unidos le llaman A1C, A1C, 5.6% o menos. Eso es lo normal, siempre y cuando esa persona no tenga anemia, que anemia es tener hemoglobina baja, no tener tratamiento para subir los glóbulos rojos, que son casi siempre inyecciones con eritropoyetina, y que no haya recibido transfusiones de sangre recientemente, porque esto modifica o altera el resultado de hemoglobina glucosilada. Si la hemoglobina glucosilada o el A1C es 5.7 o más, ya se considera que está elevada. Ok, vamos a ver. Margarita Fernández dice, Dios le bendiga, doctor. Me hicieron análisis. Creo que la hemoglobina glucosilada se refiere, salió un 4.5 porque no le entendí muy bien a su comentario. Si me lo pudiera volver a escribir, por favor, Margarita Fernández. Ok, vamos a ver, dice, soy de la sierra. Doctor, yo tengo un 8% de A1C o hemoglobina glucosilada, pero me amanezco a 120 con la glucosa y después en mediodía me sube más. Yo como saludable, ya dejé de comer carbohidratos y hago ayunos de 16 horas. ¿Qué puedo hacer? La primera pregunta sería cuánto tiempo tiene comiendo bien y cuánto tiempo tiene haciendo el ayuno intermitente, porque si tiene 2 o 3 semanas, le falta tiempo entonces para que vea un resultado favorable. La segunda pregunta que yo me haría si le diera la consulta es si efectivamente es una dieta saludable, porque lo que a veces creemos que es una dieta saludable resulta que no es una dieta saludable y resulta que estamos comiendo mucho carbohidrato porque la mercadotecnia
pues se encarga de vender alimentos que dice sin azúcar agregada. Pues sí, sin azúcar agregada, pero si ves el empaque y la tabla nutricional, te das cuenta de que ese alimento, si bien no le pusieron azúcar, ya tiene mucho, ya tiene demasiado carbohidrato. Entonces yo verificaría si su dieta efectivamente sea baja en carbohidratos y si el ayuno intermitente efectivamente lo esté realizando bien. Si usted hace esto bien y tiene tiempo haciéndolo y aún así no baja, la siguiente pregunta es, ¿no habrá otro problema que no está detectando? Y creo que tal vez sería prudente medir un péptido C, que es una proteína que mide cómo funciona ese páncreas. Y teniendo ese resultado, pues se abren otras posibilidades y otros caminos que probablemente usted pueda recorrer para controlar mejor su nivel de glucosa. Ok. Dice, soy de la sierra, perdón. A ver. Ok, dice GeoRom, mi hemoglobina siempre es de 6.0 y uso metformina de 850, me complica el estómago, ¿puedo revertir este diagnóstico? Mire, ahí me gustaría decirle que sí, pero hay muchos otros factores que hay que tomar en cuenta para poderle contestar esta enfermedad. La gran mayoría sí puede revertir sin ningún problema y sin ninguna dificultad haciendo dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente. Pero si esto pasado cierto tiempo prudente no se logra, hay que ver qué es lo que está pasando porque probablemente sea necesario agregar otras intervenciones que también tenemos a la mano para que puedan vencer esos obstáculos y su glucosa baje sin mayor problema. Ok. Dice Ligia Cool, la enfermedad de Lyme afecta el páncreas y por lo tanto sube la glicemia. La enfermedad de Lyme es muy común en ciertas áreas, pero es poco frecuente, al menos en donde yo vivo. Los casos que yo he visto de enfermedad de Lyme, que no son en el momento del diagnóstico, que es una infección, generalmente sufren de artritis o dolores articulares. Yo en lo personal no he visto casos de diabetes como consecuencia por esta enfermedad, pero lo que sí creo que podría pasar es que con la enfermedad de Lyme se podría tener una secuela o una complicación que es la inflamación crónica. Y esta inflamación crónica sí podría de manera secundaria generar resistencia a la insulina y subir un poco ese nivel de glucosa. Espero haberle contestado a esta pregunta. Dice Diana Castro, buenas noches doctor, gracias por sus videos y consejos y la forma tan amable de dirigirse a esta comunidad. Gracias por compartir y estar presente en esta sesión. Pues para mí es una excelente oportunidad y lo hago con todo gusto porque me nace hacerlo, me nace compartir esta información y creo que les sirve a ustedes, pero también creo que me sirve a mí porque me dan más herramientas, conozco, veo sus preguntas, veo qué es lo que se les complica, veo sus dudas, sus preocupaciones y trato de hallar una solución a eso y lógicamente pues compartírselos. Ok, eh, dice Ángeles Camil, esta pregunta me parece interesante. ¿Con qué análisis se confirma que una persona padece diabetes tipo 2? Una persona con diabetes tipo 2 tiene hiperinsulinemia, o sea, insulina muy alta en la sangre, tiene resistencia a la insulina, que también se puede medir, y que su páncreas está funcionando de manera adecuada. ¿Cómo se mide la insulina? Así como va, insulina en la sangre o insulina sérica. ¿Cómo se mide la resistencia? Por un índice que se llama OMA, que en los laboratorios existen dos, aquí se lo pongo en el chat. Existe OMA-B, que es OMA beta, que indirectamente mide cómo funciona el páncreas, y OMA-R, ahí lo puse en el chat. OMA-R mide indirectamente cuánta resistencia a la insulina hay, y el péptido C. Si el péptido C está normal, hay mucha resistencia y hay mucha insulina, pues es diabetes tipo 2. No hay pierde. Ok, dice Iván Tonato, tengo diabetes tipo 2, puedo comer humitas de maíz, de que puede
puede, sin embargo, es un carbohidrato que le pudiera subir el nivel de glucosa. Haga la prueba, coma la porción, lo que normalmente come y mida su glucosa 1 o 2 horas después. Y si nota que le está subiendo, pues entonces no le conviene ese alimento. Dice Amareto García, tengo mucha resistencia a la insulina. Cuando eso sucede hay que ver por qué. Es por la dieta, es por falta de ayunos, es por no dormir, es por alguna otra enfermedad hormonal o bien autoinmune, que cuando la resistencia es autoinmune se requiere un tratamiento distinto porque es una situación que el ayuno no va a resolver. Va a ayudar, pero no va a resolver. Y la dieta baja en carbohidratos no lo va a resolver. Insisto, va a ayudar, pero no lo va a eliminar por completo. Ok, dice QT Dart, ¿por qué el azúcar mañanera está alta, aparte de ser por el cortisol, resistencia a la insulina? Porque cuando nosotros vamos a despertar en la mañana, o los que trabajamos en el día, porque hay gente que trabaja en la noche, es distinto, los que trabajamos en la mañana, el cortisol empieza a subir, 5, 4 de la mañana, 6 de la mañana, es completamente normal, y ese cortisol va a elevar nuestro nivel de glucosa por la mañana, es completamente normal. Pero ¿qué debería hacer el cuerpo? Detectar esas elevaciones, producir insulina para mantener el azúcar normal, a pesar del que el cortisol suba en la mañana. Eso debería ser lo normal, que nuestro azúcar no suba por la mañana, teniendo un cortisol y una insulina que actúen de manera normal. Pero si sube el cortisol, que es lo que sucede siempre que nos despertamos, el cuerpo libera tantita insulina para controlar esas elevaciones de glucosa, pero hay resistencia, esa insulina no va a hacer su trabajo. Es como si no hubiera, pues, en otras palabras, y ese cortisol que sube de manera normal todas las mañanas, entonces nos va a subir el nivel de glucosa. Esas son las dos posibilidades que pueden estar sucediendo, tomando en cuenta de que usted no tome medicamento y que no utilice insulina, porque si ese es el caso, pues también existe el fenómeno del ALBA o efecto Somogy, que pues tengo un video en el canal para que lo vea, porque son otras posibilidades que pudieran estar generando esa elevación del azúcar por la mañana. Dice Guadalupe Garza, a ver. Dice, doctor, ¿tiene que ver el mal funcionamiento de la tiroides con la diabetes? Por supuesto, cada vez hay más casos de diabetes tipo 2 y de diabetes tipo 1 que también padecen de la tiroides. Ahora, una persona que no tiene problema de glucosa, no tiene problema de diabetes, pero comienza con problema de tiroides, ya sea hipertiroidismo, que es cuando la tiroides funciona demasiado, o hipotiroidismo, que es cuando la tiroides no funciona de manera correcta, la glucosa puede subir por este trastorno de la tiroides de manera secundaria. Lógicamente, yo no esperaría que el azúcar suba a 300, 400 por la tiroides. No, si sube tanto, pues quiere decir que a lo mejor son las dos enfermedades que están coexistiendo, pero sí están muy relacionadas. Es muy frecuente, sobre todo más en mujeres. Por eso constantemente estoy pidiendo perfil tiroideo y que se revisen la tiroides, sobre todo mujeres, porque en hombres es extremadamente raro, sobre todo en aquellas personas que no se controlan bien y tienen el colesterol alto, 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 y que la dieta no lo baja, el ayuno no lo baja, el omega 3 no lo baja. Entonces yo creo que valdría la pena descartar esta situación. Y Tika comenta, hola doctor, yo tengo 5 meses, supongo, 5 meses comiendo bien, hago ayuno intermitente, pesaba 83 kilos, estaba ya prediabética, bajé 14 kilos en 5 meses y en los exámenes bajé glucosa, bajé colesterol, bajé triglicéridos y bajé hemoglobina glucosilada. Pues excelente, ¿no? En 5 meses haber corregido todos estos factores, creo que está bastante bien y muchas gracias por compartir su historia para que otra gente vea que esto sí es posible. Y nuevamente recalco el tiempo, 5 meses. A esta persona le tomó 5 meses controlarse
de estos parámetros, porque yo sé que urge controlarse y a todos nos gustaría mañana ya estar bien, pero desafortunadamente esto no sucede tan rápido o no en la mayoría de los casos. Son muy pocos los casos que en un mes se controlan rápidamente. En la mayoría les toma un poco más de tiempo. En este caso fueron 5 meses. Gracias, Tika, por compartir su información. Dice Francisco Alberto Segura Espinosa, doctor, ¿cuánto omega 3 hay que tomar para bajar el colesterol? Al menos 1000 miligramos al día, únicamente omega 3, porque frecuentemente el omega 3 viene combinado con omega 6 y omega 9, y no es esto lo que se requiere únicamente omega 3, de preferencia que sea de pescado o de salmón. Yo lo suelo indicar de 30 a 60 días aproximadamente. Aquellas personas que no comen pescado, atún, por ejemplo, aceite de oliva, probablemente sea necesario una dosis mayor, 1200 o inclusive 2000 miligramos al día. Pero por regla general, 1000 miligramos al día creo que es una buena dosis. Ok, Franco García comenta, doctor, tengo un doctor que dice que yo no tengo diabetes tipo 2 y 2 doctores que dicen que no tengo nada. ¿Qué opina? Pues no sé, yo no he visto tus estudios de laboratorio como para darte una opinión. Puede ser que no tengas, puede ser que sí tengas. Para eso, la única forma de saber es conociendo tus glucosas en ayuno y tu hemoglobina glucosilada. Sí puede ser. En este episodio comenté al principio que hay casos de diabetes tipo 2 que no son diabetes, que están mal diagnosticados, porque los errores pues suceden en todas las profesiones. Suceden en los arquitectos, abogados, maestros, pero también suceden en el ámbito médico. Esto es una realidad. ¿Cuál es el trabajo de nuestra profesión, nuestra responsabilidad como médicos? Confirmar. Si yo recibo una persona o un paciente, ¿sabe? Mi doctor me dijo que yo tenía esto y mi doctor me dijo que yo salí así. Ok, a ver, a ver los estudios, a ver la receta, a ver esto. No, que no me dio nada. Híjole, pues entonces yo la verdad desconfío, porque es parte de nuestro trabajo confirmar y no dar por hecho lo que otra persona está diciendo. O sea, yo confío en lo que me están diciendo, pero también verifico. Entonces, ¿es probable que no tenga? Pues es probable, pero la única forma de saber es viendo sus resultados. Angélica Cortés, ¿cómo hago el ayuno intermitente? De esto vamos a hablar en otro episodio, pero si usted gusta, en el canal tenemos un video acerca del ayuno intermitente con una explicación breve y cómo puede empezar a hacerlo de una manera sencilla en 3 sencillos pasos. Ok, y Juan Carlos Rivera, doctor, yo tengo neuropatía diabética en los dedos de los pies y tengo artrosis en los dedos de las 2 manos. ¿Qué puedo tomar para restablecer ambas fallas? Ahí la clave es controlar la diabetes, controlar la glucosa y si utiliza insulina, ver la posibilidad de quitarlo, porque la insulina, si no se quita, este medicamento a largo plazo le puede generar neuropatía. ¿Qué suelo recomendar? Complejo B y magnesio para mitigar los síntomas. Si los síntomas son muy severos, en algunos casos es prudente utilizar pregabalina, que pregabalina es un medicamento que le va a ayudar mucho con los síntomas, pero siempre acompañado de las otras intervenciones para resolver y que esa neuropatía se revierta. Y Gabriela Chaparro comenta, buena tarde, doctor. ¿Qué opinión tiene de la sitagliptina combinada con metformina? Yo tomo sitagliptina de 100 miligramos y metformina de 850. Tomaba pioglitazona y me lo acaban de cambiar por esto. Ok, sitagliptina con metformina es una buena combinación, pero si usted está poniendo todas sus esperanzas en este medicamento, sin hacer ninguna otra cosa, me temo que se va a quedar corta en su tratamiento. Los medicamentos son una ayuda nada más, pero no son lo más importante del tratamiento. Creo que es una buena opción si usted tolera la metformina, pero yo vería la posibilidad de que se controle de otra manera,
e irle reduciendo la dosis de esta pastilla. No es malo, no le va a generar toxicidad o no es tan frecuente al menos, toxicidad renal en los riñones o toxicidad en el hígado, no es tan común, pero yo le sugeriría que no lo tome por mucho tiempo y que haga otras cosas para controlar su nivel de glucosa. Ok, y comenta Manuel, doctor, ¿cómo le hago para una cita en línea con usted? Me gustaría bajo su supervisión revertir la diabetes. Con mucho gusto te dejo el número de WhatsApp para que envíes un mensaje y coordinamos una cita en línea. Todos los casos son distintos sin lugar a duda. Todos tienen obstáculos diferentes y caminos distintos para lograr la meta. A manera general, dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente, pero en ocasiones es prudente confirmar qué tipo de diabetes tenemos porque o no se tiene diabetes y tenemos un mal diagnóstico o no es diabetes tipo 2 y es otro tipo de diabetes y estamos duro con la dieta y el ayuno y nunca jamás vamos a lograr un buen resultado porque no es diabetes tipo 2, porque es otro tipo de diabetes o tenemos un agotamiento pancreático que hay que esperar y hacer otras intervenciones tratando de reactivar ese páncreas. Yo soy el doctor Antonio Cota y espero que este episodio les haya gustado. Es un poco complejo, pero creo que aquí el primer paso para revertir la diabetes es, número uno, confirmar qué tipo de diabetes es, pues para saber exactamente cuál va a ser el camino. Y número dos, que lo decidan, que sean constantes y tengan paciencia. Me gustó mucho los comentarios de que lograron controlarse bien. A uno le tomó 4 meses, a otros 5 meses. Esto es para mostrarles, y gracias por compartir esta información, el tiempo que toma controlar y revertir por completo esta enfermedad. Esto es, que puedan suspender el uso de medicamentos. Les agradezco que hayan estado en esta reunión. Los espero la próxima semana. Les estaré subiendo en el canal, en la pestaña de comunidad, cuál va a ser el tema. Y siempre los temas los saco de los casos reales que voy observando, porque son situaciones que si a alguien le pasa, seguramente a miles de personas más le está sucediendo. Les agradezco, suscríbanse al canal y los veo la próxima semana. Hasta luego, que estén muy bien.